Hola, en el anterior video, cuando hablamos de genes homólogos, expliqué someramente lo que son los genes xenólogos y pseudo-ortólogos, los cuales son adquiridos o heredados por transferencia horizontal y mencioné que era un proceso recurrente en las bacterias. Y pues eso es todo un tema que merece un par de videos que aquí te comparto. Platicaremos de la transferencia horizontal en bacterias. ¿A qué me refiero? A la adquisición de DNA por parte de una bacteria, DNA que está afuera, dentro o no de un ser vivo. Y hay tres procesos de transferencia horizontal o tres mecanismos: la transformación, la conjugación y la transducción. ¿Cuál es la importancia biológica de la transferencia horizontal? Pues que las bacterias tienen la posibilidad de adquirir y hacer suyos genes que les confieran alguna ventaja adaptativa. Por ejemplo, adquirir enzimas que les permitan catalizar una nueva reacción. O, por ejemplo, degradar un antibiótico. Fíjate que es por eso importante que cuando tomamos antibióticos nos terminemos el tratamiento, ¿no? Porque para minimizar la probabilidad de que emerja una bacteria resistente que luego le transfiera genes de resistencia a antibiótico a otras bacterias susceptibles, convirtiéndose en resistentes. También por transferencia horizontal es posible que las bacterias adquieran, por ejemplo, factores de virulencia que les permitan colonizar mejor a sus hospederos, o genes implicados en simbiosis u otros procesos relacionados con el entorno en el que habitan. Y bueno, ¿cómo podemos adquirir pistas de que un cierto gen fue adquirido por transferencia horizontal? Yo me encontré este ejemplo reportado en Current Biology que se me hizo muy ilustrativo. Es el caso de las treonil RNA sintetasas, THRS, de la bacteria Prochlorococcus, que es una cianobacteria, es fotosintética. Pues bueno, cuando comparamos los genes que codifican treonil RNA sintetasas en un sinnúmero de bacterias, nos damos cuenta en este árbol filogenético que las treonil RNA sintetasas de Prochlorococcus son más parecidas a las que tienen las proteobacterias, en contraste con las enzimas o los genes de las enzimas que tienen otras cianobacterias, grupo al que ésta pertenece. ¿Cuál es la explicación a esto? Bueno, pues había genes para treonil RNA sintetasas en gamma proteobacterias y por transferencia horizontal se adquirieron por Prochlorococcus. ¿Cómo podemos distinguir a estas secuencias adquiridas por transferencia horizontal? Pues que tendrán, comparado con los otros genes de Prochlorococcus, un diferente contenido de GC y un diferente uso de codones. Además de que este análisis filogenético nos genera este árbol en donde vemos con claridad que se agrupan las secuencias de Prochlorococcus con otras bacterias que ni al caso. Ok, ahora veremos en qué consiste el proceso de transformación. Este proceso fue evidenciado a través del experimento de Griffith, uno de los clásicos de la biología molecular, no obstante que fue realizado antes del descubrimiento de la doble hélice y de todas esas geniales contribuciones de Watson y Crick y los que siguieron después.
Bueno, en este caso yo tengo una bacteria, un coco virulento que llamamos la cepa S. Entonces, cuando este bicho se es suministrado a un ratón, el ratón se enferma y se muere. También tenemos una cepa de este coco, le llamamos la cepa R, la cual es inocua. Se la suministramos a un ratón y el ratón sobrevive. ¿Qué hizo Griffith después? Calentó a la cepa S, a la que es virulenta, y al calentarla o hervirla, pues las células truenan, o sea, se mueren, y entonces le inyecto bacterias muertas al ratón y pues no tiene por qué enfermarse, ¿no? Puede vivir. Y al mezclar la cepa avirulenta o inocua con las bacterias que fueron hervidas, pues ahí hace su cóctel, lo inyecta en los ratones y estos mueren. Y al recuperar a las bacterias, se da cuenta que son S. S es de lisa, S de rugosa, o smooth en inglés. Y bueno, ¿cuál es el mecanismo peculiar que ocurre en este coco, o bueno, Streptococcus? Yo tengo DNA doble cadena en el exterior. Imagínate el DNA que se libera o que se expone cuando las células son hervidas. Y aquí tenemos digamos, la cepa receptora, que tiene su cromosoma, DNA de doble cadena. El DNA se introduce en la célula y peculiarmente en el Streptococcus pierde una de las dos cadenas, es decir, se obtiene parcialmente una cadena sencilla porque se necesita para que se inserte en algún lugar del cromosoma de esta bacteria donde haya homología, donde haya regiones homólogas que permitan su inserción. Y ojo, es cadena sencilla. Una vez que se inserta, habrá algún homólogo de la DNA polimerasa 1 que pueda sintetizar la cadena complementaria y luego una DNA ligasa genera el último enlace fosfodiéster que tiene que formarse. Y al final se obtiene un pedazo de DNA insertado en el cromosoma de esta bacteria que originalmente estaba fuera de ella. Pues esto es lo que pasó en este experimento de Griffith, transformación. Ahora, nosotros hoy en día recurrentemente hacemos transformación de bacterias, peculiarmente de Escherichia coli, y ha sido clave para el desarrollo de la ingeniería genética. Si no pudiésemos transformar a Escherichia coli, no sería posible la producción de proteínas recombinantes, la producción de recombinantes, de bacterias recombinantes que produzcan algún compuesto de interés comercial. En fin, la ingeniería genética yo creo que sería imposible sin la posibilidad de transformar Escherichia coli. Nada más que ahí no tenemos DNA cadena doble lineal, ahí lo tenemos circularizado en forma de plásmidos. Estos plásmidos que vemos aquí llevan DNA foráneo, genes de alguna especie, de algún organismo que me interese estudiar, de una planta, de un anfibio, de otra bacteria, de algún hongo. Y pues por métodos químicos o físicos se introducen en las bacterias. Obviamente la bacteria tiene que estar preparada, la tenemos que hacer, como dice aquí, competente para adquirir el DNA foráneo. Y se introduce de la manera más sencilla, es combinando cloruro de calcio y un choque térmico. La bacteria está en una solución relativamente diluida de cloruro de calcio en frío, está en hielo, y súbitamente la ponemos a 42 grados centígrados un ratito. Hay quienes utilizan 30 segundos, hay otros que usan 45 segundos o hasta 2 minutos. Y entonces, ¿qué va a pasar en ese tiempo? Se favorece, por alguna razón que es muy complicado de explicar, se introduce el plásmido dentro de la bacteria. O puedo utilizar electroporación.
en donde yo le doy un choque eléctrico a las bacterias, un choque que dura fracciones de segundo, suficiente para introducir el plásmido en las bacterias, como vemos aquí. Estos plásmidos comúnmente llevan un gen de resistencia antibiótico que me permita seleccionar o hacer un primer escrutinio de las bacterias que llevan el plásmido. Antibióticos como ampicilina, kanamicina, espectinomicina o incluso cloranfenicol me sirven para seleccionar bacterias que han adquirido plásmidos. E insisto, sin esta metodología el desarrollo de la ingeniería genética sería imposible. Pues bien, en el siguiente video continuaremos con este tema de transferencia horizontal. Hasta pronto.